vamos a hablar acerca de, o la continuación de esas maldiciones que persiguen a las personas. Y yo ponía un ejemplo de esa nube negra que se presentaba sobre las personas y que como una nube negra los acompañaba, donde quiera que se movían la nube negra los acompañaba. Vamos a hablar un poquito de eso porque Dios te va a hacer libre en este día, Dios te va a hacer libre en esta mañana, Dios va a darte esa libertad tan importante, sobrenatural en tu vida. Dios va a darte esa libertad en el nombre de Jesús. Entonces, ahí en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles dice, yo voy a leer la nueva traducción viviente, hoy voy a estar trabajando con la nueva traducción viviente. Dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Saulo, el mismo Pablo de Tarso. Pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús, a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Y ese camino aparece con C mayúscula, el camino. Era lo que se determinaba desde Hechos de los Apóstoles, nos enseña que había un movimiento de seguidores de un tal Mesías llamado Jesús, y los denominaron la secta del camino, eso está ahí escrito en Hechos de los Apóstoles y estamos ya en el capítulo 9. Entonces viene Saulo y estaba persiguiendo a esos seguidores de ese Mesías o de ese tal pseudo Mesías, que así lo consideraban ellos. Y estaba solicitando cartas de cooperación para el arresto de los seguidores del camino, con mayúscula, el camino, que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, tanto a hombres como a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. O sea, este tipo era despiadado. Los iba a encadenar y los iba a llevar caminando hacia Jerusalén. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió Saulo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús, amén, a quien tú persigues. Contestó la voz, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían una voz, un sonido que no venía de nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano de Damasco. Sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, otra ciudad. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer, sin beber. Y entonces, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó y le dijo, Ananías. Le dice, sí, Señor, dime, respondió. El Señor dijo, ve a la calle llamada La Derecha, a la casa de... Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, dice Ananías, Señor, exclamó, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre, o tu nombre, Señor Jesús. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, o sea, aquel pueblo que no conocía a Dios, a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, ya de una vez le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el versículo 18
Dice, al instante algo como escamas cayeron de sus ojos y Saulo recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado, después comió algo y recuperó las nuevas fuerzas. Te lo voy a decir nuevamente. Luego Saulo, el mismo que había caído al suelo por la presencia de Dios, se levantó, fue bautizado, comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. La misma afirmación que dijo Pedro cuando se le preguntó: ¿quién creen que soy yo? La misma afirmación dice Saulo y dice: el Señor Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los hombres que oían quedaban asombrados y decían: ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes? Versículo 22. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Amén. Eso es una palabra muy, muy interesante. Es uno de los capítulos que transformaron mi vida cuando comencé a conocer a Jesús. Cuando después de haberse revelado su presencia a mí, conocí su presencia y quería yo comerme la escritura literalmente porque quería sentir, saber y conocer más quién era ese maestro que me había ofrecido su palabra, que me había dado salvación. Quería conocerle y quería saber quién era él. Esto fue uno de los capítulos que me impactaron hace muchos años cuando descubrí que Jesús y que su presencia era real, que estaba vivo, que no era un tema de ritos, que no era un tema de buscar a Dios cada 8 días, sino que era tan real que yo podía invitarlo a mi casa, a estar conmigo en casa y que participara de mi mesa y que se acostara en mi cama, en mi almohada y que estuviera en su presencia en mi familia, que cuando levantábamos nuestras manos sucedían milagros y éramos unos bebés en la fe. Y recuerdo tanto que muchas personas acompañándonos y orando con nosotros, que esto es una pregunta que muchos se hacen, tanto niños, me acuerdo que había niños de 15 años, gente de 18 hasta 25, 30 y pico de años, todos éramos muy jóvenes y éramos muy bebés en la fe, pero cuando orábamos, levantábamos nuestras manos y cuando empezábamos a orar y decíamos: Padre, envía tu Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús lo pedimos tu presencia, Señor. Era impresionante ver cuando esas personas en esas pequeñas reuniones empezaban a caer al suelo y nosotros estábamos entre asombrados, entre emocionados, entre asustados porque decíamos: ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Nunca nos habían enseñado esa presencia tan poderosa y sobrenatural de Dios en las personas o en este mundo, entre comillas, natural que vivimos. Y fue cuando todo empezó a cambiar. Hubo un tiempo en que yo perdí, dentro de mi caminar con Dios, hubo un tiempo en que perdí esa unción sobrenatural de Dios y me volví muy teórico y entonces empecé a estudiar teóricamente todo y me sequé espiritualmente y no funcionó así. Y un día tuve que decirle: Espíritu Santo, yo necesito que tú vengas nuevamente, yo necesito tu presencia, yo amo tu presencia y te adoro y necesito que estés en mi casa, en mi vida, en mi familia. Y fue cuando nuevamente empezó ese poder sobrenatural a fluir. Las personas que han caminado con nosotros a través del tiempo se han dado cuenta de ese poder sobrenatural, de esa manifestación de Dios tremenda en las vidas de cada uno de nosotros. Y cuando leemos esto, que es la conversión de Saulo, uno de los mayores asesinos se ponía a mirar cómo asesinaban a los cristianos. Él ordenaba a sus escuadrones y a su gente apedrear a los cristianos, se burlaba de ellos y buscaba cartas de los principales sacerdotes de las sinagogas judías para ir a buscar
aprender o tomar o apresar a esos pequeños cristianos o a esos discípulos de Jesús que se habían esparcido por toda esa región. Y él sencillamente se cruzaba de brazos y veía cómo asesinaban a los pequeños cristianos o a esos... cuando digo pequeños cristianos me refiero a pequeños discípulos, que eso es lo que significa la palabra cristianos. Y él veía cómo apedreaban a esa gente. Saulo era terrible, no había palabra. El mismo Ananías, cuando lo leímos, si te diste cuenta, Ananías decía, pero Señor, ¿cómo vas a permitir que yo vaya a la casa de ese hombre que es terrible ante los ojos tuyos y apedrea a la gente? Y bueno, ¿recuerdan el discípulo escogido al final, Esteban, que fue también apedreado y murió apedreado? Eso era lo que sucedía en este contexto. Pero hoy quiero conectar la palabra que expliqué o que compartí, les enseñé hace unos días acerca de los anatemas. Anatemas como maldiciones que persiguen a las personas, tanto creyentes como no creyentes. Pero veo enfocar mucho en los creyentes, en los anatemas que persiguen a los creyentes. Anatemas son, para los que estuvieron conmigo, espero lo recuerden y vamos a repasarlo muy rápidamente. Anatemas son aquellas personas, son cuatro cosas. Primero, pensamientos que vienen a la vida de la persona. Segundo, emociones que vienen al corazón de la persona. Tercero, hábitos culturales, religiosos, que hacen que la persona pueda errar en su caminar con Dios. Y cuarto, objetos guardados en las casas de las personas. Esto está basado en Josué. Cuando estuvimos compartiendo esa palabra hace unos días atrás. Los anatemas son esas cosas que guardamos las personas, que guardas en tu casa, que guardamos en nuestros hogares. Y esos anatemas lo que hacen es dañar la vida del creyente. Estamos teniendo unas pequeñas fallas ahí técnicas que vamos a ver cómo solucionamos, pero si cualquier cosa nos volvemos a conectar, vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, esos anatemas lo que están haciendo es dañando la vida del creyente, primero con actos, pensamientos, sentimientos, obras y objetos que guardamos que se declaran como maldición, objetos malditos. Saulo vivió esa misma situación. Saulo estaba guardando en su corazón resentimientos, odios hacia creyentes, hacia los seguidores de Jesús. Saulo estaba guardando esos pensamientos de maldición hacia los creyentes. Saulo estaba dañando los corazones de la gente. Saulo estaba guardando resentimientos. Hoy lamentablemente creo que voy a terminar un poco temprano porque estoy viendo que tengo unas fallas ahí técnicas. Pero mira, lo que quiero compartir contigo es lo siguiente. Los anatemas nos apartan de Dios. Los anatemas son aquellos objetos que guardamos en nuestras casas que ofenden a Dios. Los anatemas son aquellos libros, aquella música, aquella literatura, aquellas imágenes, aquellos videos que guardamos en nuestro hogar que maldicen a Dios, que ofenden a Dios y por ende traen maldición a nuestras vidas. En lo físico, en lo emocional son aquellos sentimientos que guardamos en nuestro corazón que nos hacen tener resentimientos con la familia, con los hermanos, resentimientos con el jefe, resentimientos contra el esposo, la exesposa, el exesposo, los exnovios, resentimientos contra los hijos cuando ya son mayores o se han ido de casa y hay resentimientos que no han sanado. Anatemas, maldiciones que guardamos en nuestros corazones que traen maldición a nuestras vidas. Me toca hablarte rápido porque no tengo mucho tiempo. Anatemas en nuestras mentes, pensamientos que Satanás o el enemigo envía y creemos pensamientos que no son pensamientos de bien, sino son pensamientos de maldición. Esos pensamientos son anatemas en nuestros corazones. Esos pensamientos son pensamientos que se convierten en raíces de maldición para nuestras vidas. Esos anatemas son raíces que sacan frutos de maldición hacia afuera. Otro tipo de anatemas son los actos, hábitos culturales, religiosos que realizamos, que en vez de acercarnos a Dios nos alejan. Y te voy a poner un ejemplo, lo que acabamos de leer. Saulo era un hombre supremamente instruido en la fe, era supremamente instruido en palabras, era supremamente educado, era un erudito.
de las escrituras del Antiguo Testamento, de la Torá, del Pentateuco. Pero Saulo no se había dado cuenta, no se le había revelado Jesús y perseguía a los cristianos. Y bajo la premisa de cuidar y de proteger su fe, basada en su propia religión, que era el judaísmo y el fariseísmo, basado en ello, protegía tanto su religión que no veía el logos, el tiempo del Señor, no lo veía, no veía el rema de la presencia de Dios en ese tiempo. Tenía a los cristianos manifestando a Jesús en las calles y él, en vez de entenderlo, los apedreaba y asesinaba. Pero entonces, ¿qué sucede? Que Jesús tuvo que presentarse porque ya llegó a un límite donde Dios mismo dijo: o este hombre es el mayor asesino de mis seguidores, o este hombre lo voy a transformar para que sea parte de los míos. Y entonces es cuando él, camino hacia una tierra, hacia Damasco, iba caminando con su pueblo, con ejército y demás, iba caminando con sus seguidores, iba a asesinar creyentes y los iba a prender para apresarlos y asesinarlos. Sencillamente se le presenta a Jesús y lo tumba al suelo. Y dice que permaneció 3 días ciego. El Señor se le reveló, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le estaba rompiendo los esquemas religiosos, le estaba rompiendo los esquemas tradicionales de su fe judía, de su propia religión. Y le estaba diciendo: yo soy el Jesús, yo soy el Mesías a quien tú persigues. Y lo envió entonces a Damasco y lo metió en la casa, señores. Lo metió en la casa de un hombre llamado Judas. Léelo, ahí está en la palabra. Lo metió en una casa y lo mantuvo 3 días ahí guardado. Y le tuvo que enviar a un hombre de Dios llamado Ananías. Y este hombre de Dios dijo: pero ¿cómo voy a orar por este que es el mayor perseguidor de los creyentes? ¿Qué voy a hacer? Y Saulo ese día dice que fue transformado por la presencia de Dios. Dios cambió su nombre al nombre de Pablo, y Dios hizo que por medio de la oración de Ananías, este hombre de Dios, cayeran como escamas de los ojos de Saulo. Al momento en que cayeron las escamas de los ojos de Saulo, Saulo entendió todo. Se le cayó el anatema a Saulo, se le cayó el anatema a Pablo, se le cayeron como escamas físicas de los ojos. Y de pronto en este tiempo tú digas: pero a mí no se me han caído escamas de los ojos y yo no veo que eso suceda. Pues lo que se nos caen también a nosotros son pensamientos, como pensamientos de maldición, que en vez de acercarse a Dios, nos acercamos al mundo, nos acercamos a las pasiones del mundo. Pensamientos que nos mantienen concentrados en otras cosas, pero no concentrados en el propósito por el cual nacimos. No nacimos para producir dinero, no nacimos para ser esclavos del trabajo y de un sistema monetario, de un sistema de negocios o de un sistema de trabajo. No nacimos para andar corriendo en las calles porque vamos a llegar tarde a las reuniones y vamos a llegar tarde a las citas y vamos a llegar tarde a los negocios. No nacimos para eso. Nacimos para vivir en plenitud, en pasión por la vida. Nacimos para vivir con el propósito de gobernar el mundo, de enseñorear el mundo. Fuimos creados para gobernar la tierra, para arar la tierra, para sacar el fruto de la tierra, para disfrutar la naturaleza, pero el mundo ha sido transformado por el príncipe de maldad. Ahora bien, me quedan unos minutos solamente. Lo que está sucediendo con Saulo aquí es que él fue transformado, sus pensamientos fueron transformados, su corazón fue transformado, sus hábitos y todo lo que él hacía como pensamientos de maldición, hábitos de maldición y todo lo que él cambió en Saulo, lo que Jesús cambió en Saulo, Dios está pidiéndote que cambiemos tú y yo hoy para que nuestra predicación, para que los hijos de Dios empecemos a brillar poderosamente en este tiempo. Y entonces es cuando me doy cuenta que los anatemas no sencillamente pueden ser un libro guardado en mi biblioteca y ese libro es un libro de numerología, de masonería, de supersticiones, de horóscopo, libros de ocultismo. No necesariamente tiene que ser un libro de maldición de ese tipo. También puede ser un libro que atente contra Dios. También puede ser la música que tengo en mi celular, que creyendo que es la música que está de moda, es la música que ofende a Dios porque denigra de las mujeres, denigra del mundo, daña la sexualidad y los corazones de los hombres. Esos son anatemas que hay que sacar de nuestras casas, de
hay que sacar de nuestras vidas. Anatemas pueden ser también un objeto guardado, una joya guardada en casa, y esa joya consagrada a quién sabe quién, pero no consagrada a Dios Padre. Y esas pequeñas joyas son objetos como portales de maldición para mi vida, y necesitamos descubrirlas. Cuando buscamos a Acán, lo que aprendimos esta semana de Acán es que él tomó unos mantos hermosísimos, babilónicos, pero que no eran permitidos para el pueblo de Dios. Y él tomó ese manto hermosísimo y se lo llevó a casa. Y ese manto trajo maldición para la familia, maldición para un pueblo, que era el pueblo de Israel. Tomó oro, lingotes de oro, y tomó plata y las llevó a casa. Y tú dirás, pero es que eso es lujoso, son cosas que tengo que guardar. Sí, pero todo lo que sean objetos que tengas que sacar de casa, todo lo que no sea de Dios, tienes que limpiarlo. Y eso no es nada. Hay que limpiar nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, para que nuestros actos también cambien. Si yo tengo pensamientos que son anatemas delante de Dios, pensamientos que traen maldición, porque tengo terribles pensamientos que no permiten avanzar, que por el contrario me están alejando de Dios, esos son anatemas. Si yo tengo sentimientos, resentimientos que estoy permitiendo que se alejen de mi vida, que estoy permitiendo que yo me aleje de la vida de Dios y que mi vida sea apartada de Dios, son anatemas que tengo que cambiar. Y es urgente que lo hagamos, porque todo esto hace que nuestros hábitos, tanto culturales, religiosos, de vida, transformen cada día de maldición en maldición si yo vivo en esos anatemas. Por eso es necesario que tú y yo cambiemos todos estos actos, todos esos sentimientos, pensamientos, y también todos estos objetos que hay en casa, que fue lo que aprendimos esta semana. Y es necesario que lo hagamos para que podamos, en el nombre de Jesús, disfrutar de esa libertad en la cual Dios nos ha llamado. Yo te quiero ayudar con algunas cosas entonces que podemos cambiar en esta mañana. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están conmigo ahí? Que digan amén, que digan yo quiero ser libre, yo quiero sacar de mi vida todo lo que no sea de Dios. Escríbalo ahí, por favor, y déjenme saber que está ahí conmigo. Un abrazo ahí para las personas que se están conectando en esta mañana. Te voy a mostrar algo que va a ayudarte en este caminar, en este mover con Dios. Fíjate. Me voy a ubicar en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y voy a ayudarte a identificar unos anatemas o unas maldiciones que toca sacar de nuestras vidas para que podamos ser libres, para que pueda venir esa libertad de nuestro Padre en este día. Dice, voy a leer el capítulo 5 de Gálatas. Por favor, recíbelo en el nombre de Jesús. Si tú ya lo conoces, no digas, eso ya sé de qué se trata. Simplemente recíbelo en familia, examínalo, y que juntos podamos ser libres de esto. Dice el Espíritu en el versículo 17, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Fíjense, no podemos hacer lo que queremos, sino hacemos lo que no queremos debido a esas luchas que hay internas. Pero cuando el Espíritu de Dios nos guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Y entonces aquí viene un listado bastante fuerte que podemos identificar. ¿Cuáles son esos resultados? La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, los pleitos, los celos, los arrebatos de ira o de furia, la ambición egoísta, las discordias, las divisiones, las envidias, las borracheras, las fiestas desenfrenadas,
Y otros pecados parecidos, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve a esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esto es muy triste, es lamentable. Esto no puede estar no solamente en la vida de los creyentes, ni siquiera puede pasarse o asomarse por nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sencillamente van a ser el resultado, como dice la Escritura, de los frutos que hay que cambiar en nuestros corazones. Si alguien está de acuerdo conmigo, entonces vamos a tener que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Vamos a tener que cambiar la forma como hablamos, vamos a tener que cambiar muchas cosas de nuestros actos, cambiar las formas, incluso como celebramos. Si nos ponemos de mal genio, vamos a tener que cambiar las palabras con que nos referimos ante el mal genio. Vamos a tener que cambiar los bailes sensuales que aprendimos del mundo, que pueden ser muy de moda, pero que literalmente traen maldiciones para nuestras vidas, para nuestras familias. Yo quedé asombrado una vez siendo muy joven, estaba muy niño todavía, y llegué a una fiesta, de esas fiestas de 15 años, a celebrar un cumpleaños de una amiga, y resulta que cuando llegué a la fiesta que me habían invitado, habían adultos y habían jóvenes, gracias a Dios. En este tiempo a veces ya no hay ni adultos y eso es gravísimo. Habían adultos y habían jóvenes, pero era muy normal. Todas las luces muy apagadas o todo estaba muy bajito y y entre las mismas niñas y mujeres y madres bailaban sensualmente, pero de una forma muy, muy fuerte. Yo no estoy diciendo que era un baile obsceno, estoy diciendo que era un baile sensual demasiado fuerte. Y eso me impactó porque yo dije, wow, son las mismas personas que conozco en la calle, son las mismas jovencitas o niñas y madres que conozco en la calle, personas de bien, pero que el baile sensual atraía literalmente una atmósfera bastante pesada en ese día, en esa noche. Y eso no puede permitirse en la vida de un creyente. Yo no te estoy diciendo que está prohibido festejar, ni te estoy diciendo que está prohibido bailar. Tú puedes celebrar, puedes bailar, puedes brincar, puedes festejar con tu familia. Lo que te estoy diciendo, en este caso específico, lo que estoy compartiendo contigo hoy, es que los bailes sensuales son bastante peligrosos. La sensualidad no proviene de Dios. La sensualidad es una puerta muy, muy grande que puede darse públicamente y puede dañar los corazones de las personas. Y eso lo vemos en las redes sociales todo el tiempo. Pues uno de los anatemas que hoy estamos viendo, o de todos los que estamos viendo, uno de ellos es la sensualidad. Otras que acabamos de leer son las iras, los pleitos, la hostilidad. Siempre está de mal genio, siempre está molesto, y tira la puerta, se pone bravo, se pone histérico, pelea con todo el mundo. Entonces quiere decir que en su corazón, en el corazón de esa persona, hay unas raíces de amargura, hay anatemas, hay maldiciones que están lanzando hacia afuera todo esto, porque todos esos son resultados. La ira, el manejo de la ira, el manejo de las contiendas. Dice que las hechicerías y las idolatrías. Fíjate, lo mismo que le estaba sucediendo a Saulo, a Pablo de Tarso. Entonces Saulo creía que se estaba acercando más a Dios porque dentro de su religión le habían enseñado unas doctrinas y unos dogmas de fe, pero le estaba persiguiendo a los cristianos. Y entonces tuvo que presentarse Jesús a Saulo y decirle: un momento, yo soy Jesús. Y es necesario entonces que padezcas ahora. Y entonces todos conocemos del aguijón en la carne, que Dios nunca sanó y no permitió que se quitara de Pablo. Pero Pablo fue el mayor exponente del evangelio, el mayor exponente de la palabra de Dios ante los gentiles, y Dios lo utilizó tremendamente a Saulo o a Pablo de Tarso. Y quiero que veamos ahora rápidamente algo que está aquí escrito en el libro de Gálatas también, pero en el capítulo, porque Saulo, en lugar de haberse quedado con sus dogmas de fe, de su religión en ese tiempo, fue transformado de gloria en gloria y aprendió y conoció el evangelio del reino, el evangelio de Jesús. Este es el evangelio que te estoy compartiendo hoy. Cambió sus pensamientos y cambió sus emociones, y ahora produjo algo impresionante, y te lo voy a leer rápidamente. Dice Pablo, el mismo Pablo escribiendo a los Gálatas,
Dice, estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados de los que llamó por gracia a un evangelio diferente. Ponle mucha atención a lo que te voy a compartir. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es su palabra, el que él mismo comentó y el que él compartió a sus discípulos. Pero si aún nosotros, refiriéndose a Pablo y a los discípulos, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, a la palabra de Dios, sea anatema. Dice Pablo, porque ahora satisfago a los hombres o a Dios, o busco agradar a los hombres, y si aún agradar a los hombres no sería esclavo de Cristo. Pablo es tremendo. Sufrió una transformación de vida impresionante. Dios le quitó los anatemas, las maldiciones se las quitó, le arrancó los pensamientos anatema, los pensamientos contrarios a Dios. Porque la palabra anatema, quiero que quede claro, ya lo había explicado, pero tengo que aclarártelo si no lo habías escuchado. La palabra anatema significa ofrenda separada para Dios. O la palabra anatema significa ofrenda, pero cuando esa ofrenda no es para Dios, o es tergiversada, o es cambiada, o no es algo que fue apartado directamente para Dios, eso se considera anatema. Entonces, por eso, en ese tiempo, digamos, el manto babilónico era un manto consagrado de los babilonios y a sus dioses. Imagínate, era una ofrenda, pero no era para Dios, era una ofrenda para sus dioses. Y el manto babilónico tipifica eso, confusión, tipifica gobierno, tipifica reino, pero confusión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pablo dice que nadie venga aquí a tergiversar la palabra de Dios, que nadie venga a cambiar el evangelio del reino que Jesucristo nos enseñó, porque si alguien cambia el evangelio del reino que Jesucristo nos enseñó, Pablo dice, sea anatema, o sea, ofrenda apartada que ya no es de Dios. Y en otras traducciones, esto significa, todo aquel que predique un evangelio diferente al evangelio de Cristo sea maldito. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Pablo, y es una palabra muy fuerte. Porque cuando el evangelio de Cristo se cambia, el evangelio de Cristo se tergiversa, entonces trae grandes consecuencias. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Tú y yo, primero, tenemos que pedir perdón por los anatemas de nuestras vidas, por los anatemas que llegan a nuestra mente y toman raíz en nuestra mente. Aquellos paradigmas y aquellas cosas que nos creemos en nuestras vidas. Tenemos que pedirle perdón por esos pensamientos anatemas, por esos sentimientos anatemas, esas emociones, maldiciones que se agarran de nuestros corazones, emociones contrarias a la paz de Dios, emociones que van en contra, porque te lo voy a leer, de pronto es la primera vez que escuches esto y no quiero que quede ninguna duda. Cuando estamos otra vez ahí en el libro de Gálatas, pero en el capítulo 6, estábamos leyendo acerca de en el capítulo 5, aquellas obras contrarias a la palabra de Dios, aquellas obras contrarias a la paz de Dios y a la presencia de Dios. Dice, en cambio la clase de fruto, que esto ya es todo lo contrario, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es lo que consideramos el fruto del Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia es vivir en esa bendición de Dios, caminar en paz y en bendición, en lugar de caminar con la nube negra encima de la cabeza y que a donde quiera que tú te mueves vas con la nube encima de la cabeza? Ya es tiempo de dejar atrás todas esas cosas. Si tú crees que en tu vida hay arrebatos de furia, arrebatos de ira, hay divisiones, te persigue la nube negra, hay celos entre la familia, hay celos entre los hermanos, hay celos entre los amigos. Si tú crees que todo eso está pasando, tienes que hacer un cambio. Tienes que sacar los anatemas de tu mente, tienes que sacar los anatemas de tu corazón, tienes que sacar los anatemas de tus hábitos, de aquellas cosas como caminas. El folclore puede ser muy bonito, pero si el folclore te aleja de Dios, tú tienes que dejar a un lado el folclore que te aleja de Dios. Si hay un baile que es un baile sexualizado, un baile sensualizado y sexualizado que daña tu relación con Dios, apártate de eso.
Deja eso atrás y permite que la presencia de Dios sea el que gobierne y no los anatemas del mundo. Y por otro lado, si hay anatemas en tu casa, hay música, en tu celular hay imágenes, videos o música que te aparta de Dios y que es música que ofende a Dios, entonces también hay que dejarla. Hay que dejar cosas atrás, porque esos anatemas lo único que van a hacer es daño en tu vida. Hoy yo vengo hasta aquí en este lugar. Yo vengo a transmitirte este video, yo vengo a decirte, es tiempo que el pueblo de Dios suelte los anatemas y que suelte todo eso. Si son anatemas religiosos, ten mucho cuidado porque los anatemas religiosos son peligrosísimos. La idolatría no solamente se trata de levantar estatuas de yeso y honrar estatuas de yeso, es mucho más que eso. La idolatría es cuando colocas tu corazón a adorar cosas por encima de Dios. Por eso hace un tiempo lo expliqué también. Primero Dios y colocamos a Dios por encima y ponemos a Dios y dice Jesús, amen a Dios por encima de todas las cosas. Así que ponemos a la presencia de Dios por encima de todas las cosas y todo queda a su alrededor. Después viene la familia. Pero si tú colocas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, el día que algo de esto falte, te vas a morir con ellos porque sencillamente has colocado tu fe, tu confianza, tu fuerza, tu adoración en ellos. Si Dios está por encima, el resto va a recibir la bendición de Dios. La palabra de Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y aparta de tu mente las maldiciones y los anatemas del mundo. Aparta de tu mente las falsas creencias, los paradigmas de este mundo. Aparta de tu corazón aquellas cosas que no son de Dios, aquellos sentimientos que no son de Dios. Aparta de tus hábitos de trabajo, de tu vida, aquellas cosas que no son de Dios. Y aparta de tu vida imágenes, audios, música, películas. Yo no entiendo cómo hay creyentes que les encantan las películas de terror, con muerte y sangre y los publican en sus Facebook como si nada. Para mí esos no son hijos de Dios todavía, no han nacido de nuevo. No han cambiado los anatemas que hay dentro de ellos y por el contrario están amando esas películas con sangre y terror y muerte y miedo. Eso lo único que abre son puertas espirituales en la vida de la persona y les hace mucho daño. Si tú estás recibiendo esta palabra, por favor, di amén, di algo ahí, por favor, en el nombre de Jesús. Y por último, cambiemos entonces todos estos anatemas por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Saulo se convirtió de ser el mayor perseguidor de los creyentes de ese tiempo y llegó a ser el mayor exponente de la palabra de Dios y del Dios vivo para todos los nuevos creyentes y gentiles. Fue el mayor exponente del Evangelio y les preguntaba a los nuevos creyentes, ¿ustedes ya han recibido la presencia del Espíritu Santo? ¿Ustedes ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Saulo escribió la carta a los Gálatas, a Efesios, a Colosenses, la carta a Roma, a Romanos, la carta a Filipenses. Saulo fue el mayor exponente del Evangelio y dice la palabra de Dios lo que acabamos de leer, que cuando fue bautizado por la presencia de Dios en ese tiempo, cuando Jesús no solamente se le presentó en el Espíritu y fue bautizado por el Espíritu Santo, entonces caminó con los creyentes, caminó con ellos y empezó a establecer iglesias en las casas de todas las familias y de todas las ciudades aledañas. Es impresionante lo que puede hacer una persona cuando arranca de su vida los anatemas, cuando arranca de su vida maldiciones. Es impresionante cómo Dios usa tu vida. Si tú quieres que Dios te use, entonces es necesario que te consagres y digas, yo quiero ser un instrumento de Dios en este tiempo. Mira, te voy a decir algo que está pasando. Estamos ante el mayor y mejor tiempo de los últimos 100 años. Del mundo entero, donde Dios está empoderando, está llenando del poder sobrenatural de la presencia de Dios a los hijos de Dios. Estamos ante la manifestación más fuerte de los últimos tiempos, la manifestación más fuerte del Espíritu de Dios, donde ya no dependemos de una congregación o de un pastor al cual estamos todos delante de él o todos delante de nosotros, sino que estamos ahora en nuestras casas activándonos. Cada familia se está activando en este tiempo y cada familia está recibiendo esta hermosa palabra. Cada hogar está viviendo lo que no vivía antes. Antes creíamos que iglesia para adorar nuestras casas mientras almorzamos, mientras desayunamos o cenamos, mientras estamos compartiendo
estos videos o mientras estudiamos la Biblia en casa. Así que va a ser tremendo lo que está sucediendo Dios en este tiempo, lo que está haciendo Dios en este tiempo. Yo te animo que lo permitas en tu vida, que permitas que el Señor pueda transformar tu vida y que le pidas perdón por todos esos pensamientos, sentimientos, obras, actos y objetos que hay en tu casa y en tu entorno, que los saques de tu vida. Y en el nombre de mejor empieza a suceder ahora, que empiezas a vivir sobrenaturalmente algo poderoso en este tiempo. Dios va a hacer que esta cuarentena te prepares tan poderosamente que empieces afuera. La luz de Cristo Jesús empieza a brillar desde adentro hacia afuera. Así que es poderoso. Y vamos a orar por esto. Yo sé que hemos recibido y doy gracias ahí a todos los que se han conectado. Que sea una bendición de Dios para usted. Señor, que tú puedas transformar corazones y bendecir corazones. Amén, Diana, Milena, un abrazo para ti, Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás permitiendo en este día. Yo te pido, Señor, que las familias que están conectadas hoy, Señor, cada familia que está conectada pueda experimentar tu presencia. Arrancamos en el nombre de Jesús, Señor, todo anatema que haya en la vida de los creyentes. En el nombre de Jesús. Toda maldición, Señor, que esté arraigada en los corazones de las personas. Toda maldición que esté arraigada en la mente de las personas. Religiosos, financieros, del mundo. Yo te pido que los saques en el nombre de Jesús. Ahora, Padre. Ahora, transforma familias en el nombre de Jesús. Transforma corazones en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que a esta hora haya un cambio en las vidas de las personas. Transforma familias enteras. Señor, de las garras del enemigo, familias enteras. Es el tiempo en que más avivamiento ha habido a nivel mundial. Es el tiempo en que más personas se han acercado a la presencia de Dios. Es el tiempo en que más personas han puesto el corazón, han entregado sus vidas, sus corazones a la presencia de Dios, al Jesús, a nuestro Jesús vivo y real. Es el mayor tiempo de avivamiento de la historia en los últimos 100 años. Y yo te doy gracias por esto, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, se pudren los yugos. Todo yugo de ataduras de la vida de las personas, de cada familia que se conecta, de cada familia que escucha y de cada familia que se arrepiente esta mañana, este día y quiere caminar contigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias porque tú estás cambiando vidas y estás cambiando corazones. Poderosamente hoy estás transformando vidas, familias. Hoy estás haciendo milagros, Señor. Yo creo, Señor. Señor, sacando paradigmas en las mentes de los corazones. Estás rompiendo esquemas que la gente no entendía. Esquemas del mundo que la gente no entendía. Estás separando pensamientos de maldición con los pensamientos de bendición. Estás limpiando las mentes de los hijos del reino en este día, en el nombre de Jesús. Padre, arranca todos los sentimientos encontrados en la vida de los creyentes y de tus hijos. Todo pensamiento en el nombre de Jesús, pensamientos de tristeza, de odio a sí mismo, de dolor por estos tiempos en los que vivimos, en los que nos has permitido, Señor, encerrarnos en nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú quites, Señor, de las mentes de las personas, de tus hijos, de la iglesia. Quita, mi Dios, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento destructivo. Quita, mi Señor, todo pensamiento depresivo. Quita en el nombre de Jesús todo pensamiento de ansiedad y que venga esa paz sobrenatural a reinar corazones. Hay personas que han sufrido tanto que han querido incluso hasta suicidarse. Padre, quita todo pensamiento de suicidio.
En el nombre de Jesús, todo pensamiento de muerte lo reprendemos y lo sacamos fuera ahora, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú hagas esta obra poderosa, que tú limpia, mi Señor. Limpia esos pensamientos de destrucción y de derrota. Levanta a tus hijos, quita esos pensamientos, Señor, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de dependencias emocionales. Quítalo en el nombre de Jesús y permite, Señor, que vengan pensamientos de bendición, pensamientos de paz, pensamientos donde te podamos glorificar, pensamientos ahora de hijos, de hijas llenos de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Pon, Señor, pensamientos de bien ahora, pensamientos de derrota fuera, pensamientos de queja y de destrucción fuera en el nombre de Jesús, pensamientos de muerte fuera en el nombre de Jesús. Yo hoy, Señor, tomando la vocería por tus hijos, Padre, arrancamos todos los pensamientos de destrucción de las mentes de tus hijos, de tu creación. Arranca, Señor, ahora, mi Dios, esos pensamientos de los corazones y permite que todos esos anatemas, que todas esas maldiciones salgan de la vida de los creyentes en el nombre de Jesús. Salgan de la vida de los creyentes en el nombre de Jesús. Padre, colocamos pensamientos de bien y no de mal en las vidas de los creyentes. Todo pensamiento anatema se va ahora. Padre, en el nombre de Jesús, toda actitud o todo deseo por la naturaleza pecaminosa, arráncala de la vida de los creyentes en el nombre de Jesús. Se cancela, Padre, toda inmoralidad sexual, todo tipo de pasión hacia la sexualidad y el desorden sexual, Padre, se cancela ahora, hacia el lesbianismo, hacia el homosexualismo, hacia el desorden sexual, Padre, en el nombre de Jesús. Todo sentimiento o arraigo, mi Dios, hacia la prostitución, hacia la pornografía, Padre, en el nombre de Jesús, se cancela ahora, en el nombre de Cristo Jesús, toda inmoralidad sexual de la vida de los creyentes, de tus hijos, de aquellos que te queremos buscar. Señor, limpia esta mañana, limpia los corazones esta mañana, limpia, Señor, toda impureza en el nombre de Jesús, toda impureza tanto de pensamientos como de sentimientos, toda impureza de resentimientos, de odios, de rencores, limpia ahora en el nombre de Jesús. Declaramos limpieza total. Cordero, Señor, estás tú limpiando, estás sanando, trabajando, Señor, en esta mañana el corazón de las personas. Amor, si quieres, ven y orar. Oremos por las mujeres que también están conectadas. Toda pasión de sensualidad, dice la Escritura. Padre, yo te pido que quites toda pasión por la sensualidad. Quita la sensualidad de hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Ven, acércate y oremos. Oremos por esas pasiones de sensualidad, oremos por esas mujeres dolidas, oremos por los desórdenes de impureza en las mujeres en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que quites de nuestras vidas todo aquello, Señor, todo dolor, toda tristeza, toda falta de perdón, todo aquello en nuestra mente, Señor, que hace que nos alejemos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos que quites de nuestra mente todo inconformismo con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de vernos, todo desorden alimenticio, Señor, todo ataque, Señor, a nuestra mente que hace que no estemos felices y conformes, todo dardo, Señor, de donde nos habla de fracaso, Señor, de falta de inteligencia, todo dardo en nuestro corazón, Señor, toda herida, Señor, que está ahí anidada en nuestro corazón, Señor, te pedimos que sea sanada ahora en el nombre de Jesús. Amén. Toda lastima y que haya lastimado nuestro corazón, te pedimos que sanes ahora nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, Señor. Toda enfermedad, Señor, nuestra, a la cual no hemos dejado ir por manipulación, por lástima, Señor, te pedimos que la saques fuera. Amén, amén. Todo anatema, Señor, familiar, todo
toda maldición generacional de nuestras vidas, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Toda consagración. Hoy renunciamos, Señor, a todo aquello en lo que hemos sido consagrados aun cuando niños, a toda maldición, Señor, que hay sobre nuestras vidas de autoridades anteriores, de padres, de pastores, de familiares, Señor, toda aquella autoridad que se haya puesto sobre nuestras vidas, toda maldición, Señor, hacia de los abuelos, que ha sido, Señor, marcada, en el nombre de Jesús hoy es echada afuera y somos libres por tu sangre, Señor. Somos libres de todo pensamiento destructivo, de toda maldición generacional, de todo comportamiento repetitivo en nuestra familia, Señor, del alcohol, de las drogas, de los desórdenes sexuales. Somos libres de los divorcios, Señor. Somos libres de hijos contra padres y padres contra hijos. Somos libres de la falta de unidad familiar. Somos libres de la infidelidad. Somos libres, Señor, de todo aquello que hemos cargado por causa de nuestras maldiciones familiares, Señor. Hoy tú nos haces libres y nos haces un nuevo libro escrito por ti, del propósito con el cual fuimos creados. Somos libres, Señor, de todo pensamiento de menosprecio, de todo pensamiento que nos hace menos, Señor. Somos libres de todo rechazo que no nos permite avanzar, que nos pone trabas en nuestro futuro. Somos libres de todo bloqueo, Señor, financiero por causa de maldiciones. En el nombre de Jesús hoy declaramos libertad sobre nuestro desarrollo espiritual, el poder acercarnos a ti, Señor, libremente, sin temores, en el nombre de Jesús, sin ser juzgados o autojuzgados, de no creernos, Señor, merecedores de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu presencia llegue a cada casa, a cada hogar que hoy ha abierto las puertas para escucharte y sane, Señor, los corazones. Somos libres, Señor, de todo mal negocio, de todo aquello que hemos hecho en nuestro pasado, Señor, que no nos permite libertad financiera en este momento, libertad emocional, todo aquel matrimonio fallido, Señor. Somos libres por completo, aunque en papeles estén divorciados, hay una atadura todavía en tu vida en sus corazones, en sus corazones, de tu mente, Señor, de lo que pueda pasar en un futuro con una nueva relación. Padre, somos libres de toda atadura a cualquier pareja, Señor, que hayamos tenido en el pasado, con la cual hayamos sido una sola carne. Señor, tú hoy liberas nuestras vidas y hoy nos haces libres y nos haces nuevos. Y hoy, como tu palabra dice, Señor, somos nuevas criaturas. Hemos vuelto a nacer en ti. Y qué niño recién nacido, Señor, carga un pasado. Qué niño recién nacido, Señor, carga en su vida unas ataduras, o qué niño hemos visto que haya nacido con cadenas en sus manos. Hoy, Señor, nacemos de nuevo y somos libres por tu causa. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Voy a continuar aquí y digo, Padre, liberta a tu pueblo. En Gálatas 5:20, de la idolatría, la hechicería, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las ambiciones egoístas, las discordias y las divisiones. Padre, liberta a tu pueblo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a todos los anatemas que hay dentro de nuestro corazón por falsos dioses, por otros dioses. Tu palabra nos enseña, no hay otro Dios, solo soy yo. Y yo te pido, Señor, que tú puedas revelar esa palabra y permitir que tus hijos puedan tener esa... y que en este tiempo se incremente poderosamente sobre tus hijos esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús arrancamos de los corazones de tus hijos, se arrancan ahora de los corazones de tus hijos, Señor, toda raíz de idolatría,
toda raíz de ocultismo y de hechicería en el nombre de Jesús. Toda hostilidad, todas las peleas, las divisiones y las contiendas, desde las familias hasta las amistades. Esa maldición que de pronto te ha perseguido, de que por donde vas pasando vas dejando enemigos, se cancela ahora en el nombre de Jesús. Ya se acabaron los tiempos de las divisiones, se acabaron los tiempos de las discordias y de los pleitos de tu vida. Eres libre ahora en el nombre de Jesús de eso. Se cancelan las discordias y las divisiones en el nombre de Jesús. Toda ambición y todo egoísmo, Señor, si hay raíces de egoísmo y raíces de ambición, Señor, en los corazones de tu pueblo, ahora y en el nombre de Jesús los cancelamos y los sacamos fuera. Declaramos libertad, Señor. Libertad. Libertad para tus hijos en el nombre de Jesús. Todas las envidias, las borracheras, fiestas desenfrenadas, en el nombre de Jesús, apártalos. Quita, Señor, todo ese deseo por agradar al mundo. Quita todo ese miedo por agradar al mundo. Quita todo ese miedo por públicos y por no permitir que la gente se dé cuenta que te buscamos y que te amamos. Quita esos temores y así como Pablo, Señor, permite que la presencia del Espíritu Santo sea tan poderosa en tus hijos, que las manifestaciones te persigan, las manifestaciones del reino, las manifestaciones sobrenaturales te persigan y los que están alrededor tuyo digan: yo quiero ese mismo Dios que tú tienes, yo quiero el Dios que estás adorando, yo quiero conocer de ese Dios al que tú estás compartiendo, yo quiero de ese. Yo te pido, Señor, que esa palabra tú la permitas. Tú has quitado de muchos ya las borracheras, tú has quitado, Señor, esas pasiones desenfrenadas de muchas personas, pero yo te pido, Señor, que así como has quitado de estas familias esas pasiones, ahora tú nos apasiones por tu presencia y nos apasiones por ti, que no nos dé miedo, no nos dé pena, Señor, arrodillarnos delante de ti, que no nos dé temor, Señor, levantar nuestras manos y adorarte, porque has quitado los anatemas de nuestras mentes, has quitado los anatemas de nuestros corazones, has quitado de los objetos malditos de nuestras casas, hemos limpiado nuestras casas de todo objeto de maldición, hemos limpiado lo que miramos en la televisión, lo que miramos en las pantallas del televisor, de los computadores, lo que miramos en las pantallas de nuestros celulares. Padre, tú has puesto ese deseo por cambiar nuestras vidas. Has puesto el deseo por limpiar, Señor, todo lo que nos rodea. Señor, yo te pido que tú respaldes poderosamente esta palabra en tus hijos y que tus hijos tengan esa bendición y que tus hijos puedan dar el testimonio de que son libres y que esa libertad está dando fruto, así como dio fruto en Pablo y así como Dios usó a Pablo, a Saulo, a Pablo de Tarso. Dios te usará a ti, Dios trabajará contigo y Dios hará contigo bendiciones para tu casa y tu familia y tu entorno. Dios lo hará en el nombre poderoso de Jesús. Es un tiempo maravilloso y le damos gloria y honra a Dios por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Qué privilegio y qué bendición poder tener este tiempo poderoso de compartir y de aprender, de conocer más de la presencia de Dios. ¿Cuántos han aprendido algo nuevo en este día? ¿Cuántos han recibido algo poderoso de Dios en este día? Que levanten ahí sus manitas.